Samuel es el eslabón perdido entre la época oscura de los jueces y la época del reinado hebreo. Es el primero de los grandes profetas y el último de los jueces. Pero veamos, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Es Samuel el único juez que pudo unificar las tribus, que lo único que los unía era la adoración a un Dios común, pero estaban dispersas, él pudo unificarlas. También ungió los primeros 2 reyes de la dinastía hebrea. El libro de Samuel, que va a empezar a contar la monarquía, va a demostrarnos, junto con los libros de reyes, que la idolatría y el rechazo a Dios siempre conlleva un pago y un castigo. Lo vamos a ver claramente en 1 Samuel, capítulo 12, el versículo 30, donde parte del versículo, y ese es el versículo principal de este libro, dice: y yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y empieza el libro de Samuel contándonos en el primer capítulo la historia de su nacimiento. Nos va a enseñar que el nacimiento de este que iba a ser un gran juez no fue una casualidad y no fue en el vacío. Samuel es el producto del amor y de la oración ferviente de su madre. Oración que además de fuerza llevaba lágrimas. Empieza el capítulo 1 presentándonos a Elcana, su padre. Sabemos que es de la tribu de Leví, pero que no era sacerdote y que en aquel momento las tribus estaban tan dispersas, habitaba en Efraín. Pero Elcana era un hombre piadoso y viajaba una vez al año a ofrecer sacrificios en el tabernáculo, que en aquel momento y desde la época de Josué se encontraba en Silo, en la mitad más o menos de Israel. Y llevaba a sus 2 esposas porque tenía 2 esposas, Ana, su esposa preferida, y Penina. Pero Ana era estéril y sabemos que para los hebreos la esterilidad en la mujer significaba algo malo. Y no solo eso, Penina, que tenía hijos, la irritaba burlándose de ella. En un momento vemos que Ana se entristecía y se amargaba por eso, pero vemos al Elcana intervenir. Le dice que por qué se preocupa tanto. Debemos vivir conforme con lo que tenemos y sacar el mejor provecho de ello. Eso por lo menos nos enseña este episodio. Y nos dice el capítulo 1 en el versículo 11 que cuando llegaron a Silo ese año, Ana cogió y se acercó al tabernáculo, hizo una oración ferviente, y mientras tanto Elí, el sumo sacerdote del momento, la estaba mirando, y le dice Ana a Jehová: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no me olvidaras, y tu siervo tuviera un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En el pueblo hebreo había una condición que se conocía como los nazareos. Los nazareos era cuando un hombre hacía un voto especial al Señor. Ese voto usualmente era temporero, pero podía ser permanente, y se demostraba el hombre dejándose crecer el cabello, no afeitándose ni recortándose su cabello, y no bebiendo bebidas con alcohol. Eso no lo dice la Biblia, que va a ser nazareo, pero sin embargo ese versículo de que no pasará nada sobre su cabeza hace pensar que Ana dedica a su hijo, su posible hijo si tuviera, a un voto nazareo. En esos momentos Elí la ve, y Elí la ve con los ojos cerrados y aparentemente diciendo palabras que no se oyen. Da la impresión de que la costumbre hebrea era de orar en alta voz, y piensa que está ebria, y le dice: pero mujer, ¿verdad? ¿Por qué vienes ebria? Y Ana le dice: no es eso, estoy derramando mi corazón ante el Señor. Y estoy parafraseando. Y Elí la entiende, ve su posición, la conforta y la deja ir.
Vemos que desde ese momento Ana se comporta de una manera diferente. Ana parece confiar en que le ha entregado ese día su dedicación y su oración al Señor y pone todo en las manos del Señor. Cuán importante es confiar que el Señor no hará necesariamente lo que nosotros pensamos, pero sí hará lo mejor para nosotros en el momento en que dejamos todo en sus manos. Y nos continúa diciendo el capítulo 1 en el versículo 20 que Ana quedó embarazada y en el 20 aconteció que dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Samuel, nombre de Dios, pedido por Dios o escuchado por Dios. Ese nombre le puso. Dice que lo mantuvo en su casa mientras le daba el pecho y no volvió a asilo hasta el momento en que fue destetado, como lo había prometido. Se considera que el destete de los niños hebreos ocurría de los años 4, podía subir hasta los años 8. Pero dice en el versículo 24 que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo y una ofrenda y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y que el niño era pequeño. Y nos cuenta también que hizo en aquel momento los sacrificios. El 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Sigue contándonos el libro primero de Samuel, que en capítulo 2, que una vez dejó a Ana, a su hijo, en el tabernáculo, con Elí, el sumo sacerdote, Ana cantó un canto de júbilo, un canto precioso que fácilmente puede competir con el Magnificat de María. Y entre las cosas que dice es: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Recuerden que ella tenía la cruz de Penina todo el tiempo sobre ella. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. El 9, Él guarda los pies de sus santos. Y termina en el capítulo 2, el versículo 10, el cántico de Ana, diciendo: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Todavía no había rey de Israel, y es la primera vez que la palabra ungido aparece profetizando lo que va a pasar. Los estudiosos les parece pensar que este libro se escribe durante el periodo de los reyes, el periodo de David, lo más probable. Sigue el capítulo 2 y cambia de rumbo y empieza a hablarnos de Elí. Elí, el sumo sacerdote, era un anciano. Era un anciano bueno, pero era un anciano débil. Era un anciano que no podía poner coto ni detente a las atrocidades que hacían sus hijos, porque nos dice la Biblia que sus 2 hijos varones, que eran sacerdotes, faltaban constantemente a Dios. Dice el 17, el 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y parece ser, y vemos, que Jehová clasifica la debilidad como complicidad y pecado. Es importante que el hombre de Dios pueda levantarse ante la maldad y la critique y la traiga a la luz y que no la tolere. Y a veces pensamos, ¿qué hizo la pobre Ana? Que su único hijo lo dedicó a Dios y lo dejó trabajando en el tabernáculo. Pero dice el capítulo 2, el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios no la dejó sola, la bendijo y a la misma vez le dio una vida próspera. Sigue diciendo que Elí criticaba a sus hijos, pero sin fuerza, y no era suficientemente empático, ni los castigaba de la manera que necesitaban para sacarlos de toda la inmundicia que estaban haciendo. En contraste, y estos capítulos siempre van en contraste, el versículo 26 del 2 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto de Dios y delante de los hombres. Y nos cuenta que vino un profeta donde Elí y le llamó la atención y le dijo:
que debido al mal comportamiento de sus hijos y de la falta de entereza de Elí, Dios había decidido eliminar a sus hijos, a todo hijo varón, a toda descendencia de Elí. Elí, un hombre pío, acepta la posición de Dios. Y miren de la manera que lo hace. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Y ahí se los versículos claves del libro. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y sigue el capítulo 1, el contraste. El capítulo 2 enfatiza en los hijos de Elí, y el capítulo 3 enfatiza en Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice que la palabra escaseaba, la profecía escaseaba, porque en el periodo de jueces sabemos que el hombre se había alejado de Dios. Y nos cuenta que una noche mientras dormían, Samuel escucha que lo llaman, corre a donde Elí y le dice: ¿qué pasó? ¿Verdad? Estoy parafraseando. Él le dice: no era yo no te llamaba. Vuelve para atrás. Y por segunda vez pasa lo mismo y vuelve lo mismo. La tercera vez que pasa, Elí se da cuenta de que el llamado que está ocurriendo a Samuel no proviene de él, proviene de Dios. Y le dice unas palabras. En el versículo 9 le dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así hizo Samuel y oyó. Samuel era bien joven, había tenido la enseñanza de su ley, había tenido la enseñanza de su Dios, estaba dispuesto a amar a su Dios, pero no había tenido una experiencia personal y privada con Dios. Y es importante que Samuel en aquel momento tuviera esa experiencia personal y privada con Dios para poder actuar con más fuerza, porque su Dios es un Dios vivo, está ahí, y es importante sentir en algún momento su presencia para corroborar su amor, su misericordia y su ayuda. Eso nos enseña a todos. Samuel hizo así y Dios volvió a repetirle la profecía que había mandado a Elí. Cuando despierta Samuel no se atreve a decirle a Elí, pero le dice: dime lo que va. Y él le dice las palabras que ya volvemos a repetir. Y quedó callado Elí, aceptando lo que pasara. Y el versículo 19 del capítulo 3 nos dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el 20, y todo Israel, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Samuel, mientras trabajaba en el tabernáculo, demostraba la profecía, porque un profeta, vamos a ver algunas características que nos dicen algunos estudiadores. Primero, tiene una comunicación diaria y personal con Dios. Después, cuando nos habla su palabra, hay una evidencia clara, hay una prueba evidente del origen divino de sus palabras. Y finalmente, las palabras de un profeta siempre deben tener una notoriedad universal, no personal y privativa. En esos 3 capítulos, la Biblia resume el comienzo de la vida de Samuel. Comienzo que podríamos contrastar. Samuel versus Elí. Veamos un aspecto importante en el que podemos meditar al explorar esta historia. La familia fue básicamente la primera institución creada por Dios. Eso lo vemos claramente en el Génesis, y debemos reconocer que esta ha sido y es la institución más atacada por las influencias del mal. Ciertamente es la familia uno de los aspectos que más influyen en la vida de los individuos, y estamos conscientes de que la familia no es la responsable de los actos de las personas, y que muchas veces los individuos no representan los valores de la familia en la que se criaron. Pero una familia disfuncional añade desafíos a los que el individuo en desarrollo se enfrenta. De la misma manera, una familia equilibrada contribuye a un desarrollo socialmente aceptable. La actitud y el comportamiento de Samuel contrastan marcadamente con otros, especialmente con los sacerdotes hijos de Elí, el sumo sacerdote. Vemos que en este periodo de los jueces, descrito como una de desvío moral y espiritual, todavía Dios levanta pueblo. ¿Qué cosas apoyaban a Samuel? Primero, fue deseado dedicado con pasión a Dios.
También provenía ya de una familia pía y seguidora fiel de su creador. Podemos además destacar que su madre se desempeñó en educarlo sus primeros años en el servicio a Dios. Sigue el libro de Samuel contándonos los últimos momentos en que Dios se va a demostrar antes de que el pueblo pida un rey. Pero, de nuevo, eso es tema para nuestra próxima charla. Si te gustó, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas, te invito a que hagas cualquier comentario, te invito a que me escribas si quieres que discutamos algún otro problema o si tienes algo que añadir. Nos vemos.